Bueno, una de las cosas que efectivamente quiero preguntarle, ya se está sentando con nosotros el ingeniero Absalón Vázquez, es que yo no voy a dejar de preguntarles, es por la relación personal con el expresidente Fujimori, ¿no? Bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Buenas noches. Gracias. Gracias por su invitación. Es usted ingeniero, ¿no? De profesión, ¿no? Ingeniero agrícola, de Eso profesión. es lo que dije. Sí, no me había equivocado. Pensaba recordarlo bien, pero quería que lo confirme. Ingeniero Absalón Vázquez. Bueno, partamos por ahí. Esto es lo que al público suscita una curiosidad, ¿no? Perfecto. A los albertistas, una suerte de romanticismo también. ¿Cómo era su relación? ¿Cómo definiría y cuán clave fue su participación en el gobierno de Reconstrucción Nacional? Bueno, con el ingeniero Fujimori teníamos una amistad desde el año 86, cuando él era rector y yo era director de Previsión Social, que él me encargó. Y, lógicamente, hicimos el programa Lima Te Quiero Verde, por ejemplo, en un convenio con el Diario El Comercio, la Universidad Agraria, y logramos meternos en los diferentes colegios, centros educativos de Lima, periférica, las zonas más pobres, sembrando plantas frutales. ¿Cuando él estaba en la agraria? Claro, cuando era rector de la agraria. Sí, sí, yo director de Previsión Social. Entonces él tuvo siempre esa vocación y coincidíamos en ello, en la agricultura, la vegetación, las plantas, el oxígeno, la naturaleza, ¿no? ¿Cómo describiría al ingeniero Fujimori? ¿Era ante todo un matemático? Hay gente que dice que él todo era como una ecuación, lo que él veía. No, era un ser humano como cualquiera, pero lo único que sí tenía una memoria excepcional. Memoria excepcional. Y era muy metódico, ¿no? Muy disciplinado, realmente. Y siempre daba un paso con todos sus elementos bien pensados. Sí, ¿no? Sí, sí. Ok, ahora, usted ha sido enfático, ¿no?, en decir que es albertista hasta el último día. Por supuesto. Eso no ha cambiado por la coyuntura. No. Ni cambiará. Ni cambiará. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué? Porque lo he vivido, lo que se esforzó él para tener el país que se tiene ahora. ¿Cómo estaba el año 90? Recordemos, coche bomba por acá, ascensores parados, bombas no teníamos, se apagó la luz, navidades sin luz y toda la violencia que se vivía. Puentes volados, torres caídas, muertos, Lima cercada por senderos los terroristas, por cercada, ¿no? Ómnibus volando, etcétera, etcétera. Y haber partido desde esa situación y tener ahora el país que se tiene, eso lo hace con una persona que realmente quiere al país, ¿no? Y si le contase todo lo que se hizo para revertir esa situación, porque no fue solamente un trabajo en una sola sentido, sino también un trabajo social que era fundamental. Porque ahí varió la política antisubversiva, porque inicialmente no se dio prioridad a la represión, o sea, la fuerza. Se creía que era un enfrentamiento y todo. Pero no, acá también tenía que verse el aspecto social, apoyar a los sectores más vulnerables que estaban abandonados por el Estado por siglos, ¿no? En tal sentido, esa situación cambió. Y eso lo habíamos analizado antes de que él sea candidato inclusive a la presidencia. ¿Por qué? Porque yo tenía experiencia en la sierra. Había trabajado en toda la sierra, pero era toda, desde Puno hasta Yavaca. Entonces, le expliqué cómo era el fenómeno, ¿no? Y conociendo la idiosincrasia de nuestra gente serrana, como yo soy serrano también. ¿Usted de dónde es originalmente? De Cajamarca. Cajamarquino usted. Así es. Entonces, ahí se podía diseñar las estrategias de. Por ejemplo, también en el tema de narcotráfico, de la extracción de las plantas de hoja de coca, que lo hacían a veces a la forma muy violenta, en la cual a veces violaban a algunas esposas jóvenes o hijas, o la extraían en su radio y abusaban, ¿no? Y eso acá en la guerra el terrorismo existía, el Estado, el campesino y los terroristas. Si el terrorista está siendo agredido por el Estado, ¿a quién se va? Se va a pegar a Sendero o a los terroristas. Entonces, ¿qué quería hacer el Estado? ¿Tenía que ganarse al campesinado? Así es. Que eso es lo que hicimos nosotros desde el inicio, ¿no? Sí. Entonces cambió la política antidrogas. Por ejemplo, en el Perú se premió más a la interdicción que la erradicación forzada de la planta de coca. Pero el presidente Fujimori viajaba mucho y hay algo que le quiero preguntar. Siempre se ha hablado de la capacidad de trabajo que tenía Fujimori, sí. Y hay gente que ha dicho
y se lo pregunto porque es altamente relevante a esta campaña, que el Fujimori en términos de capacidad de trabajo moderno es Rafael López Aliaga. Sí, Si mal no recuerdo, el presidente dormía unas 4 horas a la noche, ¿no? Y en el helicóptero, mientras viajaba, dormía, recuperaba un poquito más. Iba acumulando... acumulando sueño, ¿no? Eso usted dice que es verdad, que Pero por López supuesto, Aliaga sí, puede tener esa misma capacidad de trabajo. definitivamente. Mire cómo está, hasta bajo de peso lo veo, ¿no? Bajo de peso, tranquilamente bajó unos 10, 12 kilos de peso. Sí, bueno, para entrar en temas de campaña y de propuestas, quiero salir de esto. Usted Sí. ha criticado usted al decir que es albertista hasta el último día a fuerza popular desde la inhabilitación de Kenji. Eso fue una crítica muy, muy clara que hizo usted. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque ¿qué hijo no quiere a su padre? Que esté libre, sobre todo, cuando ha sido sentenciado con malas intenciones, con delitos que le imputaban que no había cometido. Lesa humanidad, ¿cómo le van a aplicar lesa humanidad si nosotros no éramos como país miembros de la Corte Penal Internacional? En tal sentido, el hijo quería la libertad de su padre. Y por eso lo van a votar del Congreso, por eso lo van a meter a un juicio y por eso le van a dar 500.000 soles de reparación civil. Realmente es una cosa, un abuso de la... Ok, justamente siguiendo esa línea, entonces su convocatoria se puede leer como que López Aliaga quiere jalar al albertista que se siente traicionado o huérfano. No creo. Él está trabajando por el país. Yo lo veo, el presidente Fujimori trabajó por el país, se esforzó por el país, esforzó a su familia inclusive, por el país. Y por Pero eso ¿cómo lo hablaron? Lo tiene que haber domingo, hablado cuando lo convocó, lo tiene que haber hablado y decir, yo soy un símbolo del fujimorismo. pero, bueno, no es necesario ¿Qué hablarle. cosas se ha hablado sobre eso? No es necesario hablarle, él sabía bien, ¿no? En tal sentido, había feriados, domingos, Navidad, que lo pasamos, tuve el honor de acompañarlo en las comunidades, con el presidente Fujimori. O sea, no había descanso realmente. Y esa es la similitud que tiene ahora Rafael López Aliaga, ¿no? Sí. Ahora, cuando yo me enteré que usted iba con López Aliaga, yo le pregunté, pero le pregunté en un contexto de, digamos, de eso que le estoy diciendo, de la asociación al fujimorismo y de un poco lo que mucha gente percibe como un costo político, ¿no? Por el tema de la reparación civil y todos que ya le preguntaré. Y él dijo, lo he convocado porque es la persona que más sabe de agricultura en el Perú. Bueno, definitivamente conozco bien el agro, ¿no? He escrito muchos libros sobre la materia y conozco Costa, Sierra y Selva y los problemas del agro. Okay. Hasta el día de hoy, por ejemplo, conversando con los productores de palma de Iquitos, de Yurimaguas, vía Zoom, ¿no? Contándome sus problemas. Eso es a diario, eso es mi tarea normal que siempre desarrollo, ¿no? Bueno, él lo presenta a usted como el artífice del éxito agrícola del Perú. Bueno, el decreto legislativo 653, ¿quién se atrevió a derogar la ley de reforma agraria de Velasco? Fui yo, con, lógicamente, el respaldo absoluto del presidente Fujimori, ¿no? Porque si no, no se podía hacer. ¿Y la ley Klimper? Bueno, ese es después, 2000. por supuesto. Ese es el 99, no, 2000. Es una ley muy buena. Pero que el operativo sirvió, abajo Sagasti. es por ya, esa es la torpeza pues de una persona que no conoce y que tiene ideología distorsionada, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién va a querer venir a meter su plata en el desierto cuando para una hectárea de arándano, por decir, se necesita 50, 70 mil dólares por hectárea de inversión? ¿Quién vendría si no hay incentivos de parte del Estado? El Estado tiene que ser el promotor, que incentive y después ya va a cosechar, pues, ¿no? Así es. En tal sentido, esta ley nueva tiene unas cosas mayores también, ahora sí ya para la pequeña agricultura familiar. En tal sentido, ahora está un poco más equilibrada, pero tiene que haber la participación del Estado como promotor de apoyo al desarrollo agrario, ya sea de la agricultura del desierto o de la pequeña agricultura y la agricultura de alto andina, ¿no? Pero tengo entendido que va a regresar la ley del agro. Va a regresar. O sea, sí, yo no creo. Bueno, yo creo que sí, pero mejor estudiar, porque eso jamás se debió dejar de lado, porque eso permitió que el arándano, ¿cuál? Por supuesto, eso debe volver. No la de Velasco, obviamente. Ya. La ley Klimper del 2000. Ya. La que dio todo. No, eso fue buena ley. Eso tiene que ser. Definitivamente. Ahora, más allá de los laureles del pasado, vamos al presente y de repente al futuro. ¿Cuál es la propuesta concreta para resolver, por ejemplo, la actual crisis de fertilizantes
y falta de infraestructura hídrica en la sierra. Por ejemplo, la parte de fertilizante, simple y llanamente dejarlo del sector privado y el Estado comprar algo para los más pobres que no participan en ello, pero comprar del mercado o importarlo. ¿Para qué? Para tratar de darles créditos en insumos a los pequeños agricultores que tienen media hectárea, 1 hectárea. Entonces, si nosotros los dejamos sueltos, van a tener baja productividad. Por ejemplo, 4 toneladas de papa por hectárea, 5 toneladas de papa por hectárea. Para un campesino pobre es la desgracia. Entonces, ese campesino, ayudémoslo a que suba a 8, a 10. Y eso es lo que hice el año 91, 92, cuando traje laboratorio de biotecnología para poder mejorar la calidad de la semilla y, consecuentemente, la productividad. Y si eso va complementado con un crédito de fertilizantes, ¿no? Eso ayuda bastante en el tema. O sea, el Estado lo compra y se lo vende al pequeño. Claro, porque le da en fondos rotatorios. Le da un crédito. Le da en fondos rotatorios. Le da la semilla o el fertilizante, vale tanto, y eso le da en cosecha. Y esa cosecha le va a permitir venderlo el Estado a los programas sociales, por ejemplo. Le monetiza, ¿no? ¿Por qué? Porque los comedores populares o los vasos de leche necesitan insumos. En vez de que le compren por allá, lo monetizan a favor del Estado y nuevamente ese fondo rotatorio continúa. Ya, entonces hay una suerte de subvención para los pequeños, No, los muy pequeños. No hay subvención. Crédito. Pero crédito sí, pero es una subvención. Bueno, crédito en especie. Okay. Ahora, el Estado se lo vende. Claro que se lo vende. Pero con condiciones crediticias favorables para el pequeño. No, sobre todo que puede ese pequeño sin garantía, sin nada, puede tener acceso a perfecto. Entonces se le vende con un crédito para apoyar para aumente su tarea. Su productividad. Todo el resto se maneja con el sector privado. Pero por entre ellos. Sí, claro. Más bien hay que ayudarle para que mejoren su productividad, mejoren su competitividad y mejoren su acceso al mercado. ¿Ayudar a quién? Al campesino. Tiene que el Estado ayudar a través de sus programas, una serie de programas, que tiene que ayudarle. ¿Para qué? Mejore su productividad con asesoría técnica, calidad de semillas, por ejemplo. Asesoría técnica, ok. Claro, perfecto. Asistencia técnica. Entonces, a los mismos a los que les daría crédito. Claro, así es. Acompañarlos. A acompañarlos. Entonces, por ejemplo, por eso es que estaría reactivándose nuevamente Pronamach. Es el Programa Nacional de Manejo de Cuencos y Conservación de Suelos, que tuvo un éxito. Eso fue creado en el año 81. Los caviares, que son enemigos del país, desactivaron el año 2000 prácticamente cambiándole de nombre, pero al final abandonaron el campo del Ande, de los más pobres, abandonaron. ¿Y para qué? ¿Para qué hayan los conflictos? Esos campesinos ahorita están abandonados. Entonces, ¿qué hacía Pronamach? Conservación de suelos, pequeños reservorios, canales, ¿no? Infraestructura productiva, caminos también apoyaba, etcétera, etcétera. Sí. Y hasta con mujer rural, por ejemplo, artesanía también entraba. Y reforestación. Oiga, miles de hectáreas se hizo con Pronamach y se tenía proyectado 100.000 hectáreas al año de siembra de árboles como porcón a través del programa de Sierra Verde. Ya, eso se va a hacer ahora. A través de Pronamach, cuando conversamos bien con el ingeniero Rafael López Aliaga, dijo, oye, qué interesante esa cosa. Es que, ¿cómo vamos a salir de la pobreza? Si ese campesino está abandonado, hoy día usted vaya a Canas, por ejemplo, o Chumbivilca, o Espinar, o Ayabaca, no tienen nada. O Chota, mire. ¿Esas son las zonas más sensibles? No, claro, por supuesto, son las zonas más vulnerables. Por ejemplo, Canas, Espinar, Chumbivilcas, ¿no? Ayabaca, son zonas muy pobres. En Cajamarca nomás. O sea, ese programa nunca se debió dejar de lado. Nunca se debió haber dejado de lado. Fue un error. ¿Qué cosa así exactamente? ¿Pero por qué? Porque se equivocaron diciendo que eso era creación de Fujimori, entonces hay que borrarlo, ¿no? Sierra Verde, por ejemplo. Sierra Verde es tan importante, oiga. Por ejemplo, Chile, en 2 millones de hectáreas genera una riqueza de cerca de 18.000 millones de dólares al año. Yo he conversado con el ministro, que fue el autor de esa iniciativa, Simón Figueroa, y él me contaba cómo nació, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo digo hace más de 20 años, me reuní con él, una visita que tuvimos. En tal sentido, acá tuvo que hacerse eso, por eso se inició el año 99 y se descontinuó. Pero lo que se sembró ahora está dando resultados. Por ejemplo, en Lomo Largo, ahí favorece a 3 comunidades, son 130 hectáreas, lo quemaron 1.100 hectáreas, lo quemaron, porque decían es obra de Fujimori.
Eso es una maldad. Es una maldad, pero no los campesinos, ¿eh? No los campesinos, otras manos lo quemaron. En tal sentido, yo sí digo, los caviares no quieren el desarrollo del país, son tipo radicales, como los comunistas, que son antipatriotas, quieren pobreza. ¿Para qué? Porque es un caldo de cultivo para ellos. En tal sentido, allá, hoy día, esas comunidades, tengo videos hace poco, lo he colgado en mis redes, creo, o lo cuelgo estos días. Estaba ahí en una reunión con las 3 comunidades. Tienen más agua, el triple de agua en el Puquial, gracias a la vegetación. Y ahora se reparte para consumo humano, para su siembra, para consumo humano, para las 3 comunidades. Y están felices. El que mencionaba previamente era Pronamach, ¿no? Pronamach, que también, Sierra Verde era parte de Pronamach también. Pero Sierra Verde era parte de... ¿Pero qué hacía exactamente? Siembra de árboles con zanja de infiltración. ¿Por qué? Porque si se tiene, por ejemplo... El Estado sembraba árboles. Si se tiene una ladera, ya acá su zanja de filtración para tener el agua y ya no corra llevándose el suelo y generando huecos en la parte baja. Y árboles que va a tener vegetación y va a crecer más rápido. Eso es fundamental. Y esa agua se va a infiltrar. Y el agua que va a evapotranspirar la plantita va a ir a la atmósfera para alimentar el ciclo hidrológico. Ahora, va a haber más lluvia. El otro día hubo un momento de tensión con un periodista local en Huaraz por el tema de la reparación civil, ¿no? Sí. ¿Eso en qué anda? ¿Y hay alguna otra polémica en torno a cuestionamientos dentro de la administración pública? En principio, yo nunca, está probado. Miren, acá he traído justamente este documento previendo que podía ser una pregunta. Yo nunca he robado un sol al Estado, en cualquier cargo que haya tenido. ¿Por qué? Porque yo procedo de una familia humilde, sí, pero honesta. Mi padre me enseñó y mi madre dijeron, ¿esto es tuyo? No, entonces no se toca. Acá está probado cuántos juicios me han hecho, cuántos inventos me han hecho los caviares y sus seguidores, algunos malos jueces, ideologizados y fiscales, uno de ellos, Pablo Sánchez, por ejemplo, ¿no? El doctor César San Martín, que realmente en los tractores, míreme, es la mejor muestra. Me acusaron de que 10 años de mi vida en juicio sentado como un acusado, ¿no? Como un delincuente. Acusándome que los tractores que se trajo a $6.025 cada uno con herramientas, con sus implementos y repuestos, no servían, no sabían dónde está. Oiga, si todos los papeles estaban en regla. Entonces al final me absolvieron, lógicamente en primera instancia, hermano, pero 10 años de mi vida. Y el otro día en Huamanga, a 2 horas de Huamanga, en una comunidad, encuentro un tractor, me invitan, la comunidad, supieron que estaba en Huamanga, me invitan y veo un tractor trabajando. Y digo, ¿qué? Este es Shanghái, parece, el tractor chino que se trajo, ¿no? ¿Por qué? Porque no había plata y el gobierno chino dio un crédito en especie de una empresa estatal china, porque en ese momento, el año 90, 91, todo era estatal. Pero ¿cuál es el cuestionamiento principal? Hay una sentencia por falsificación de firmas. No hay sentencia. ¿No hubo condena? No, por favor, no. ¿Ni en primera instancia Eso nada? es los caviares lo que han sembrado esa maldad, ese engaño para difamar, para bajar la moral. Han querido triturarme, pero no han podido, ni van a poder. ¿Por qué? Porque realmente eso es el invento. Y sus cómplices, malos fiscales y malos jueces que siguieron con esa cantaleta. Bueno, con lo de Pablo Sánchez ya me dijo todo, ¿no? Si Pablo Sánchez estaba a cargo pero de la si investigación... él, mire usted, acá está. ¿Qué dice? Por su cercanía, Absalón Vázquez, por su cercanía con el gobierno de turno. Acá puede leerlo usted, con el gobierno de turno. A ver, ¿qué dice acá? Esta es la acusación de Pablo Sánchez. Lo dice, este es un documento de Poder Judicial. Esa es la sentencia, es parte de la sentencia. Además, por Absalón Vázquez dice acá, dada su cercanía con el gobierno de turno, al haber ostentado algunos cargos públicos y hasta un despacho ministerial. A ver, dígame, ¿qué delito es eso, por Dios? Carácter permanente liderada por Vladimiro Montesinos Torres, o sea, se vincula. No, lógicamente ahí arman todo su circo, pero no. Pero ¿Qué tenía que ver con Vladimiro Montesinos Torres? La tesis fiscal. ¿Ah? Fue la tesis es fiscal. La tesis fiscal. Okay. Y después, ¿qué dice en la última parte? Mire, parte de la sentencia ya final. ¿Qué dice? A ver, dígame usted. ¿Eso qué es? Habría que ver, a ver, ingeniero. Esto es parte de la sentencia. Lo estoy leyendo así sin ninguna verificación. Pero dice, al acusado Vázquez Villanueva se debe tener en cuenta también que no se ha probado que él directamente haya recibido dinero u otro estipendio estatal, sino su participación fue la que hemos descrito en su forma y circunstancias. Ahora, esto es, me imagino que en uno de los casos. Parte de la sentencia. Es la única sentencia que tengo. O sea, sí hubo sentencia, entonces. Esta sí, por supuesto.
Y es una sentencia, dígame usted, si al ingeniero, al señor Héctor Chupitaz, ¿Esa sentencia qué dictaminaba? ¿Reparación civil? Una reparación civil. Que es la que usted dice que está Así es. pagando. Entonces yo no recibí nada. Y sin embargo me ponen una aplicación, una sentencia, O sea, ¿cómo se llama? incluso la reparación civil es injusta. Pero por supuesto. Porque usted no es culpable de nada. Usted Sí, dice, yo no recibí nada. ok. ¿Pero qué querían? Que yo nunca más participe en política. Bueno. Pero eso es culpa de los señores caviares que querían destruirme como de lugar, acusándome que yo había sido soporte de Alberto. ¿Quién es el Fujimori. juez que sentenció? ¿San Martín? No, una sala a fin de los caviares, lógicamente. Y luego... ¿Quién? ¿Se acuerda el nombre del juez? ¿Ah? ¿El nombre del juez? No recuerdo ahorita, pero está acá en la firma, si me gusta lo puedo leer acá. Sería bueno saber quién fue el juez que... No, de esta sentencia de la primera instancia, Denis Vaca Cabrera, José Neira Flores y Susana Castelleda Ochoa. Ellos fueron los que sentenciaron, pero acá Ok. dice que Tiene no que me- pegarse más al micro porque no se le está escuchando, Ya. me indican. Entonces, acá está claro que no robé, no me apropié, ni beneficié a terceros con un sol. Y entonces, ¿cómo me van a aplicar una sentencia? Pero sin embargo, pedí la aclaración. Señor, dígame cuánto es mi reparación civil. Si dicen que no tengo nada, no he robado nada, que me digan cuánto es. Que será 10.000 soles, 20.000 soles. Pues al ingeniero Chupitaz le dieron 10.000 soles de reparación civil. Entonces, a mí supongo que sea 10 o 15. ¿Cuánto le pusieron? No, solidaria, una reparación de 1 millón de soles. 1 millón de soles. A ver, solidaria, dígame usted, ¿eso qué es? Una sentencia política. Ujú. Entonces, acá yo mandé mi aclaración, que me aclaren cuánto es, improcedente, el señor César San Martín. Y sin ver la causa, no se vio la causa. Yo pedía que se vea la causa pues, para defenderme. Ujú. Y no se vio la causa, simplemente me comunicaron al abogado que es improcedente. Entonces, ¿qué de justicia es eso? Ya. Eso es el abuso que han cometido. ¿Y ahora en qué está su...? Todavía siguen hablando de que falsificación de firmas, por favor. Eso no estaba absolutamente probado nada. Y fui absuelto. Después de que me metieron preso, me sacaban. ¿Por qué? Porque yo no me apresté en hablar tonterías y falsedades de Alberto Fujimori, que me decían, mire, para que salga de todo esto, hable estas cosas. ¿Quién Eso le me lo han decía dicho. eso? ¿Los fiscales? Fiscales y procuradorías, por supuesto. ¿Estaba IDL ahí? ¿Ah? Y Pero por supuesto Ronald Gamarra era un procurador, que inclusive le gané un juicio a él por haberme dicho de vulgar delincuente, cuando yo me puse buen recaudo sabiendo que iban a cometer un atropello contra mí, ¿no? ¿Ronald Gamarra le ofreció beneficios a cambio de incriminar al presidente No, Fujimori? él me habló y otros procuradores, porque él mandaba siempre, cuando esas cosas bajas, mandaba a otra gente, ¿no? ¿Para qué? Hasta en el INPE quisieron declarar presos que los habían citado a la oficina del director del INPE para que me acusen a mí, para que acusen a Fujimori. ¿Quién? Ronald Gamarra. Se pidió que Claro. en el juicio lo llamen al director del INPE y a la persona quizá, y no, dijeron, la sala dijo, no vienen. ¿Qué justicia es eso? Eso es lo que ha pasado, una persecución infame ha habido. Política. Así como ha habido a los oficiales, a los policías que dieron la paz por el país, arriesgaron su vida y su familia sufrió, igualito ha pasado en la parte civil. Acá no me perdonan porque llevé el desarrollo al agro. ¿Por qué? Derogué la ley de reforma agraria, porque estuvo mal concebida desde el inicio. Quisieron hacer Desde un el país inicio y comunista. desde el fin también, ¿no? No, desde el inicio y hasta el fin, ¿no? Entonces, ellos querían hacer un país comunista. Por eso es que le expropian a Juan y le entregan al campesino. Y el título propio, ¿quién lo tiene? El Estado. Eso, ¿eran dueños? No eran dueños, pero le engañaban que eran dueños. Ujú. Y Belaúnde vino por fin y sacó el decreto legislativo 01 en el año 80. Siendo Sí, ministro pero Miguel Belaúnde Celis. no desarticuló el aparato velasquista. ¿eh? No, pues no, pero le explico. Entonces, más bien con ese decreto legislativo promovió la parcelación y Alan Así es. más bien incentivó más la parcelación. Y Fujimori lo tituló porque ya estaba todo consumado. Ujú. Entonces Velasco expropió, no pagó, Belaúnde y Alan parcelaron, incentivaron la parcelación y Fujimori tituló. Yo he entregado 2,5 millones de títulos en los 10 Cofopri, años. con Cofopri. No, el PET, Proyecto Especial de Titulación de Tierras. Ujú. También creé el SENASA,
Es la columna vertebral para las exportaciones. Cualquier país, China, ¿con quién va a venir a dialogar? Senasa se queda con usted. Pero yo lo creé, por supuesto. Okay. Lo creé, compré bombas para esterilización de moscas de la fruta. Ese tema lo conozco bien, ¿no? Pero sí hay que decir que lo que no le perdonarán los marxistas, los comunistas y los caderas al presidente Fujimori es haber tenido los pantalones de desarticular el aparato velasquista. Así es. Y eso mismo... Eso es una realidad. Es una objetiva. realidad. Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque lamentablemente esto, lo que venden ellos, hay que también valorar, ¿no? Y decir la verdad, que los Javieres tienen una capacidad muy ingeniosa de engañar y darle y darle. Pero cada vez han perdido más. Hoy tienen mucho menos poder en prensa. Sí, por supuesto. Mucho menos poder en prensa. Pero por fin, la sociedad está... Y por eso están histéricos. Sí. Y ahora, ¿qué otras propuestas tienes? ¿Por qué quiere ir al Senado? Y una cosa que es importante también, ingeniero, permítame preguntarle antes, en realidad, que es una pregunta más política. Usted está recorriendo varias provincias, varias regiones con López Aliaga. Sí. Bueno, hemos visto el recibimiento en Arequipa. Él está diciendo que él considera que puede ganar en primera vuelta. ¿Usted considera que eso es una locura o considera que eso es una posibilidad? Yo sí creo que es una posibilidad. ¿Que gane en primera vuelta? En primera vuelta y con mayoría. ¿Por qué? Porque la gente ya se va dando cuenta que cómo está. Hay jóvenes que salen con tanto esfuerzo, sus padres lo educan en institutos y universidades y salen y se encuentran que no hay trabajo. Pero no hay inversión. El último presidente que ganó en primera vuelta fue su antiguo jefe. Está bien. 1995, 63%. Pero él enfrentó muy bien el terrorismo y sí, ahora, sin ninguna duda la gente estaba premiando López un éxito. Aliaga es un hombre que está estando íntegro. Yo he decidido apoyarlo a él después de consultar con mi familia. Él tuvo la gentileza de invitarme para explicar al agro y después me dijo, Absalón, pero apóyame de una vez uniéndote en el frente. Antes de eso lo consulté con mi familia, que había sufrido duro esta persecución infame, ¿no? Se llegaron inclusive a meter a mi casa y apuntarlo a mi hijo de 8 años, 10 años, y tumbaron, ¿dónde está tu papá? Hasta ese nivel llegar. ¿Por qué? Porque yo le digo de un caso, yo tuve que esconderme. ¿Por qué? Porque me estaban queriendo acusar 8 años. Este mismo grupo, ¿no? Y era injusto, pues si yo no tenía absolutamente nada de conciencia de haber robado, de haber hecho ni un latrocinio, ni haber favorecido a nadie. Entonces, porque sabía que esa sentencia se iba a caer. Y se cayó en la Suprema. Y ahí sí nuevamente y le hice juicio a Ronald Gamarra. ¿Y se lo ganó? Sí, por supuesto. Y después se hizo triquiñuelas para que ya en la segunda instancia se prescriba, ¿no? Entonces yo ahí con mi familia decidimos, mire, Rafael López Aliaga está haciendo denodados esfuerzos en enfrentarse a todo un establishment de la caviarada y de todo el desastre del país. ¿Y por qué no asumarse realmente? Dígame, poner agua en esos sitios, hacer estas obras que ha hecho, sin el apoyo del Estado absoluto, sin un sol del Estado, sino más bien él como conoce. Tiene mérito, ¿no? Pero por supuesto, entonces yo sí apoyo totalmente a él, considero que es el mejor candidato y tiene los pantalones, los huevos, mejor dicho, para poder enfrentar a todos estos caviares que quieren la destrucción, el hambre, ¿para qué? Para imponer sus modelos comunistas como Venezuela, y etcétera, etcétera, ¿no? Antes de cerrar, quisiera que nos comente una o dos propuestas más de por qué realmente quiere ser senador. Sí, mire, en principio el agro está abandonado y hay que sumar fuerzas con Rafael López Aliaga. En el plan, por ejemplo, el sustentado, hay que sembrar árboles, unas 100.000 hectáreas de árboles, como Porcón, porque el Perú tiene 6 millones de hectáreas de aptitud forestal, la sierra, la selva, más de 10 millones, 12 millones de hectáreas deforestadas que hay que sembrar el árbol. Si 2 millones de Chile le produce esto, Perú puede ser potencia realmente en celulosa, pero por supuesto. ¿Y pero cuánto eso de empleo? En reforestación. Sí, claro. ¿Cuánto podría producir eso? Imagínense, ¿En cálculo por hectárea? 2 millones de hectáreas. Depende de la especie, ¿no? No, básicamente va a ser pino. ¿No? Pino y para la selva puede haber eucalipto u otras maderas que hay ahora con el avance, ¿no? Perú puede ser una potencia a nivel mundial en producción de celulosa y productos maderables, porque tenemos acá en sierra 6 millones de hectáreas que
están esperando árboles y en la selva 12 millones de hectáreas. Oiga, que están erosionándose ahí. Ahí se puede hacer ¿cuánto? El otro tema, por ejemplo, que va a apoyar a la agricultura, Ese es bien con tractores, interesante. por ejemplo. Con tractores. No, pero esa puntualmente no se está hablando mucho y me parece bien interesante. Ingeniero, Kenny Portocarrero está preguntando, que ha Sí. aportado en vivo, ¿qué solución le da el señor Absalón a la sobreproducción agrícola de cebolla, papas, al mismo tiempo generando precios que quiebran a la agricultura? Que quiebra. Es cierto, el Estado, el Ministerio de Agricultura está prácticamente paralizado. Está paralizado. O sea, no años. sirve lo que tenemos ahorita. ¿Perdón? No sirve lo que tenemos ahorita. No, el Ministerio de Agricultura está paralizado. ¿Por qué? Porque no entran tanto cambio que ha habido que al final están sin brújula. El SENASA está débil. Ahora hay mucha complacencia en la disciplina y el orden. Y por desgracia, ojalá que no crezca la mosca y la fruta, porque ahí sería fatal, ¿verdad? Le digo, yo estoy en Tacna. Y Tacna lo liberé en mi gestión. Moquegua también. Y Tacna fue con ayuda de Chile. Ya, porque este país, el año 91 estábamos quebrados, pues. Pero ahora nuevamente me contaban allá en la Yarada que la mosca y la fruta ya comenzaba a crecer en la Yarada, porque hay en los olivos y otras frutas, ¿no? En tal sentido, ¿por qué? Porque el SENASA se ha debilitado. Y la información agraria que están pidiendo acá es problema de información, que el Ministerio a través de las agencias agrarias y en las zonas productoras de cebolla están informando todos los días en programas de radio que no sembrar más de tal hectareaje para que no haya sobreproducción. Y si hay mucha producción, el precio va a caer. Es falta de información y la gente no entiende, no le llega esa información y a veces cae en ese error. Bueno, O sea, se podría, digamos, se puede controlar solucionar con, pero con información. Pero por supuesto, y los sistemas de información es básico. Por ejemplo, Rafael López Aliaga también, el ingeniero Rafael, ha agarrado y ha dispuesto ya en el plan de gobierno la compra de 5.000 tractores para el campo. Ya 5.000 tractores para las zonas más pobres. Porque lo más triste es que hay zonas aptas para aplicar tractores. Y mire, le voy a contar, como profesor universitario, hace 3 años hice una investigación. Una hectárea coyunta, que usan los más pobres, le resulta más o menos 800, 900 soles por hectárea. ¿No? Todos los costos ya. Ya. Y con un tractor, 500 soles. El Dígame. otro es ahorro puro y duro, Así directa es. utilidad. Entonces el más pobre paga más. Entonces Ok. se tiene que tener eso. Por ejemplo, se va a direccionar 1 millón de instrumentos de trabajo, lampas, pico, barretas, chaquitaglias, porque a veces hay andenes bien pequeños que no entran ni la yunta, ¿no? Pero sí con chaquitaglia, porque nuestra gente está acostumbrada así. Bien. Y la parte, finalmente, la agricultura familiar, vamos a apoyarlo con invernaderos y riego por goteo. Yo soy especialista en riegos y cosechas de agua de lluvia. Mire, yo voy a publicar dentro de poco, voy a presentar mi libro y el ingeniero Rafael López Aliaga me va a acompañar ahí, ¿no? Como comentarista también. ¿Por qué? Es la 4ª edición del libro. Porque en la sierra, en todas las laderas hay agua, pero repito, se va por la pendiente, ¿no? Y lavándose el suelo encima todavía. Si nosotros captamos esa agua y lo almacenamos en reservorio, tenemos agua para la época en que no hay lluvias. Y si esa agua son 1.000 metros cúbicos o 2.000 metros cúbicos, lo aplicamos con riego por goteo y en invernaderos, ahorro de agua, menos plagas, más productividad. Pero a mí me gusta la idea de esto de apoyarlos, sobre todo los pequeños, y todo para que surjan, pero tiene que haber un plan para que ya vuelen solos en algún momento, y no sean dependientes. Míreme, le voy a contar. Hace 3 semanas estuve en Huamanga. En Huamanga. En Huamanga, sí, inaugurando un local que la gente me apoya. No se imagina, yo feliz de muchos campesinos comuneros se han alborotado apoyándome. Mi local, R5, ya 5.000 almas en Huamanga, en mi local. Y de una invitación se enteraron y me llaman a una comunidad que ni me acordaba. Y ahí me encuentro con el tractor funcionando, oiga. Y ahí está la declaración en mi página. ¿El del juicio? No, esos tractores del juicio que me hicieron el juicio. Por eso, pues. Funcionando, 32 años de uso. Y declara el presidente de la comunidad y el chofer que está manejando, el tractor arando. Oiga, yo casi lloro, se lo juro. Bueno. ¿Por qué? Porque por eso me metieron tanta difamación, tanto daño moral. Y 10 años y produciendo, yendo a declarar. Y yendo 3 vaquitas le dimos, porque era parte del plan de
retorno de la gente con la pacificación ya. El parque se llamaba, ¿no? Programa de retorno de los campesinos. De 3 vaquitas y un torito. Y le ayudamos a sembrar pasto. Ahora tienen como o sea, han volado solos. 40 vacas. Qué maravilla. Qué linda historia. Produciendo Qué queso maravilla. y vendiéndose en el aeropuerto de Eso es lo Huamanga. que tenemos que ver, ingeniero. Eso es lo que se tiene que ver. Que vuelen solos, o sea, una ayuda Mire, sí. En Cajamarca. Pero que en vuelen solos Cajamarca, luego, porque eso trae un círculo virtuoso que ahí Sí, contagia sí. a otros y jalamos el país para arriba. Bueno, totalmente de acuerdo. Mire, y en Cajamarca, con esto termino, Cajamarca, Trujillo, Piura importaban flores del Ecuador para los días de fiesta, para los muertos. Y de Bolivia también, si no me equivoco. Sí, pero para el norte. ¿ya? Ok. Entonces en Cajamarca se comenzó a diseñar invernaderos con un reservorio y riego por goteo. Oiga, toda la semana sacando tercios en cada vivero de 300 metros cuadrados, ya en cada invernadero de 300 metros cuadrados, sacando tercios de claveles al mercado, de rosas y de otras flores, ¿no? Entonces, esa gente ya tiene su alcancía, tiene sus ingresos semanales y cambia su vida. Se puede hacer sostenible, pero por supuesto, Así es. y en 1000 metros cuadrados pueden tranquilamente cambiar su vida. 1000 metros cuadrados. Ahora, antes de terminar, ingeniero, sáqueme de una duda. ¿Quién fue la persona que trajo la tecnología de riego por goteo a este país? Mire, el año 90, yo soy especialista en riegos, tengo libros de riego escritos. El año 90 no había ni siquiera 3 hectáreas con riego por goteo. Fue la ley 653, la ley de promoción de la inversión privada en el sector agrario, es la que ha movido. ¿Por qué? En la época de los Gildemeister en Caserande, se probó riego por aspersión. Por aspersión se probó. En Tumán también los pardos aspersión. Y después, bueno, vino la reforma agraria y chao, porque había seguido. Después trabajamos en el Instituto Central de Investigación Azucarera con los holandeses, trabajé en riego por goteo, en media hectárea. Oigan, hasta 300 toneladas por hectárea de caña se daba con riego por goteo y ahorro de agua a la mitad. Sobre todo en los desiertos. Sí. Pero dígame una cosa, ¿pero quién lo trajo? ¿Quién es responsable de esa sector privado, tecnología? los judíos, ¿ves? Los Israel, judíos, ¿no? Claro, Israel. Ok. Ellos fueron los que hace varias décadas, del 90 ya estaban ya trabajando con riego por goteo. De acuerdo. Sino que aquí en el país no se había entrado. Y por la falta de incentivos. Porque cuando yo era estudiante costaba $5,000 por hectárea. Y ahora está casi a la quinta parte. Sí, y ha permitido el despegue de Y por muchas supuesto, y industrias. ahorro agua, y ahorro de Sí. agua, ¿no? Ingeniero, gracias por venir. Muchas gracias, Maín, por la invitación. Y lo Gracias. único que les digo... Usted a los- no ha venido con su camisa con que sale el número, nada. Sí, realmente estoy en otras actividades. Ya estuve en un Zoom con los palmicultores de Yurimaguas, Sí. viendo sus problemitas y viene rápido para llegar Sí. puntual, ¿no? Pero sí, es el R número 5. Por el Senado Nacional. Senado Nacional. Y les invito, hermanos, apoyen a Rafael López Aliaga. Apoyen a Rafael López Aliaga porque es el mejor candidato y tiene pantalones y tiene bien claro la orientación del país. No tiene compromiso con nadie, tiene huevos para poder enfrentar los graves problemas que va a significar el recuperar el país y reencauzarlo de nuevo. De acuerdo. Muchísimas gracias Muy bien. al ingeniero Absalón Vázquez por haber estado. Estoy seguro que nos veremos de nuevo. Ya, gracias. Claro que sí. Muchas Interesantes propuestas para el agro que ha sido fundamental, estructural para nuestro país desde el año 2000 comenzó este despegue.